Buenas tardes. Estamos muy contentas de presentar este diálogo que se va a entablar entre Maricel Pellegrín y Claudia Forgione en el marco del 17º Salón de Arte Textil. Para nosotros, desde el Museo Arte Popular José Hernández y para la Asociación de Amigos del Museo Arte Popular José Hernández, quienes son los que impulsan esta convocatoria, que como decía recién ya tiene 17 años, es un honor entrevistar a estas investigadoras, a estas caminantes, como digo yo, a estas estudiosas de lo que significa para nosotros la artesanía textil. ¿Y por qué se las convocó? ¿Y por qué pensamos en este ciclo de arte textil donde ya no hay límite, donde lo que se trabaja se mezcla en distintos formatos, se combinan distintas técnicas, se prueba y se lleva al límite, ¿no es cierto?, los materiales? ¿Por qué elegimos a estas investigadoras? Y las elegimos porque nos pareció, y esto fue en parte del planteo de charlas, que era volver al origen, era volver a saber quiénes son los que trabajan el textil, cómo se trabaja, y sobre todo en la zona del noroeste argentino, que es fundamentalmente parte del trabajo que vamos a presentar o que vamos a escuchar del libro y la investigación Tejido, espejo de la vida andina. Así que con esta presentación quiero hablar y dar dos palabritas, porque tienen un vasto currículum, a Maricel Pellegrín, que es doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Prehistoria y Antropología Cultural en la USAL, y en la Diplomatura de Folclore, Identidad y Sociedad de la Universidad Regional del Tucumán. Produjo varios documentales, y eso nos parece también muy importante. Es becaria del Fondo Nacional de las Artes y tiene el Trébol de Plata como mujer destacada en su categoría científica, además de ser miembro titular de la Academia Nacional del Folclore. Además de Maricel, acompaña en este tándem Claudia Forgione. Doña Claudia Forgione es doctora en Filosofía y Letras y licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA. Es investigadora hoy del Instituto de Investigaciones y Universidad de El Salvador y directora académica de la Diplomatura en Folclore, Identidad y Sociedad de la Universidad Regional del Tucumán. Sus investigaciones se desarrollan en el área andina, en el norte argentino, en temas de religiosidad, vivienda, narrativa y aspectos del patrimonio cultural intangible. Es además miembro de la Academia Nacional de Folclore, distinguida también por la Universidad de El Salvador como profesora emérita. Me parece que estos diplomas y estas distinciones es un puntapié y no bastan para definir a estas, como decía recién, a estas dos investigadoras, grandes caminantes y recorredoras de todo el noroeste argentino, y fundamentalmente de rescatar estos saberes que son inagotables porque uno va aprendiendo, se van transformando, de los que nos antecedieron. Así que basta de palabras. Muchísimas gracias a ambas dos por estar participando de este ciclo de charlas del Salón de Arte Textil. Muchas gracias, felicitas. Y precisamente hablando de lo que corresponde, que son los agradecimientos, queremos realmente retribuirte todo el cariño que vos y todo tu equipo, a vos como directora del Museo de Arte Popular José Hernández, y a todos los que están acompañándote en esta tarea, que nos han prohijado verdaderamente desde el primer momento que fuimos invitadas para participar de este 17º Salón de Arte Textil. Maricel, Simplemente muy agradecidas. qué lindo, muchas gracias, además también de mi parte, obviamente, pero bueno, mi vocera es justamente Maricel Pellegrín. Y yo quería comentar también que, además, bueno, de tener conciencia que el tejido representa una verdadera metáfora de nuestras vidas, yo quería decir también, y creo que coincidimos con Maricel, que nos encontramos en el espacio del Museo de Arte Popular y podemos decir que nos sentimos como en casa, verdaderamente, con esa misma calidez, ¿no?, que es el estar en casa. ¿Por qué, Maricel, tenemos esta percepción? Mirá, Claudia, seguramente vos recordarás los tiempos de Tejiendo la Vida,
ese libro que escribimos junto a Giorgio Quaglia, que ya no está entre nosotros, y que presentamos hace unos cuantos años en este mismo escenario, en el Museo de Arte Popular, y que nada menos contó con la presencia de las teleras santiagueñas, esas talentosas y abnegadas mujeres que a través de generaciones dominan el arte del hilado, de ir realizando ellas mismas sus tintes naturales, yendo al monte para buscarlos, para teñir sus hilos, armando su telar, diseñando con toda esa gran creatividad de tantos cientos de años esos maravillosos tejidos que tantos nos sorprenden y nos seducen cada día. Y luego, las huellas del tejido, Claudia, ¿a dónde nos llevaron? ¿A dónde nos llevaron esas protagonistas y esos protagonistas del tejido? Si hay preguntas retóricas, esa es una, es muy importante. Bueno, justamente a la provincia de Jujuy, ¿no? Justamente hay un libro que está muy cerca de su alumbramiento, ya lo mencionó también Felicitas, un libro que encontró cobijo en la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, cuyo título es justamente Tejido Espejo de la Vida Cotidiana. Y bueno, y justamente cuando fuimos invitadas, pensamos que era un anticipo de ese alumbramiento, justamente esta oportunidad, y por eso vamos a proponerle a todos iniciar un viaje por las tierras de ese noroeste argentino. Y los queremos invitar entonces a que nos acompañen a transitar esas huellas vitales de los tejedores, esos auténticos creadores que nos legan y nos han legado a través del tiempo un bien patrimonial de singular valor. En nuestras campañas etnográficas, a lo largo de muchos años, con muchas muchos años, por aquellas rutas andinas, hemos tenido interlocutores no solo valiosos, hay que decirlo, Maricel, sino también gente con muchísima generosidad, que justamente nos permitieron ingresar en esas vidas personales, familiares, hasta tal punto que tuvimos el privilegio de que nos confiaran sus historias de vida. Y bueno, justamente de esto va a tratar un poco, ¿no? Esta conversación del día de hoy. Exactamente. Y verdaderamente cuando fuimos invitadas tan generosamente a participar de este Salón de Arte Textil, pensamos que podríamos verdaderamente rendirle un cálido homenaje, merecido por otra parte, transmitiendo algunos pasajes de esas live stories. Imaginar sus voces para compartir, aunque más no sea, algunos aspectos de sus vidas cotidianas, en un diálogo que nos ponga en esa corpórea piel que es el tejido. Conocer, no con detalle sus producciones textiles, sino y esencialmente ir tejiendo junto a ustedes ese lienzo primordial de la memoria identitaria andina, en este caso de teleros de La Puna y Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy. Entonces, ¿qué te parece, Claudia, si comenzamos por ir desovillando esas etnobiografías, como las llamamos, que fuimos tejiendo con tanto amor con nuestros interlocutores? Les anticipamos que al conocer el valor otorgado a la transmisión del conocimiento intergeneracional, seleccionamos aquellos párrafos donde lo expresaron elocuentemente. Bueno, y si te parece, entonces iniciamos con Ricardo Alancay. Me parece sumamente oportuno porque también será un sencillo y sentido homenaje a su cálida memoria, ya que lamentablemente hace más de un año, víctima del COVID-19, ha partido a ese territorio insondable y realmente su ausencia se siente mucho. Ya lo creo y bueno, sobre todo que lo hemos conocido desde adolescente, es mi caso. Tenía 16 años cuando conocí a Ricardo ya en Barrancas de Aldón, Castro Tolay,
de manera que hoy será un recuerdo muy sentido realmente. Bueno, y hablando de recuerdos, cuando hace ya algunos años habías llegado a Maricel de la Quebrada, y en ese día, esa vez no sé por qué no te acompañé, con un relato llegaste en el que evocaba justamente, Ricardo, el regalo que le había hecho su padrino de corte de pelo, o chuscharruto, como todavía se llama en el área puneña y quebradeña de Jujuy, palabra en idioma quechua, y él lo expresaba de esta manera. Te decía, mi padrino es Natividad Morales, él es mi chuscharruto. Pero fíjate, en lugar de regalarme lo que es más tradicional, un cabrito, un poncho, ofreció entregarme 2 obradores, peine y lisos para que teja. Es decir, todos elementos que tienen que ver con el telar rústico, ¿no? El de telar de pedales, el de 4 estacas. Y continúa, yo tenía 1 año y él me dijo que yo iba a ser tejedor. Fíjate, ¿no? Qué gesto premonitorio. Y cuando le preguntaste qué significaba tejer para él, ¿qué respondió Maricel? Tejer es jugar, transportarme, es terapéutico. La mamá de mi papá, mi abuela Dionisia, me llevaba con ella a pastear las ovejas, como decíamos. Yo tendría 2 o 3 años. Mi habilidad con los hilos empezó desde chico. Yo iba con mi abuela a pastar hacienda al cerro, y allá en la Puna Itola es un arbusto resinoso con mucha espina. Entonces, ¿qué pasa? Las ovejas pasan por ahí, se meten entre los arbustos y queda la lana prendida de las espinas. Y yo iba sacando esa lana y con un palito, como si fuera la pushka, el uso, iba haciendo el hilo. Yo cuando iba a visitar a los abuelos, los ayudaba a ovillar, a hilar, y de esa forma es que fui agarrándoles cariños, y algunos de mis abuelos me aceptaban cuando estaban tejiendo en el telar. Y cuando le decía, ¿por qué no me enseña? Me contestaban, mira, porque mirando se aprende. En cambio, otros abuelos que se levantaban del telar e iban a conversar conmigo a otro lugar. Y yo les decía, pero siga tejiendo. No, me decían, hay gente con mal ojo. ¿Y yo soy mal ojo? En verdad, no quería mostrar lo que hacían, pero de todos modos fui aprendiendo a tejer. Mi abuelo Pedro, el padrastro de mi papá, él era de oficio castrador de hacienda menor y mayor también. En cambio, el abuelo Tito era curandero. Ellos dos nunca me escondieron nada. Yo era muy amigo de ellos. Es decir, que se podría hacer un alto acá, ¿no? Para decir justamente que don Tito Alejo, que también fue nuestro interlocutor, pero no ya con referencia a su habilidad como tejedor, sino en función de médico de campo, como se decía antiguamente. Hoy ya se lo llama curanderos, ¿no? Es una palabra ya muy genérica que se usa también en toda el área andina. Y fíjate que además recuerdo que cuando debiste elaborar tu tesina, que luego el libro que se publicó con ese sugestivo título Cuando la salud viene de la tierra, para obtener tu título de licenciada en antropología, don Tito fue uno de tus entrevistados. Y te acordás que años más tarde, en otro trabajo de campo, filmé con Pelicero una sesión de curación a cargo de don Tito, que convertimos luego en un video documental, cuyo guión es de tu autoría, y que llamamos, también con un sugestivo título, Una onza de coca, ¿le adivino? Este video, vale decirlo, participó de varias muestras de documentales y hay una copia en este momento en la biblioteca del Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano que está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, luego de este paréntesis, ¿por qué no continuamos con la historia de Ricardo? Creo que él también tenía otro abuelo que era trenzador de lazos, ¿lo recuerdo bien? Sí, sí, exactamente, era Genaro Alejo, trenzador de lazos. Al respecto nos decía,
Me buscaba a mí para que lo ayudara a hacer los tientos. Los abuelos otros fueron don Justo, el abuelo Hilario, todos fueron dándome espacio. Cuando volvía a Barrancas, me metía con todos los abuelos. Ya tenía mi lugar ganado porque yo era el arreglador de los telares y les decía, esto está bien, esto está mal, así va a tejer más rápido, así va a tejer mejor. El abuelo Tito también me enseñó a mí a partear. Yo partié, ayudé a dar a luz solo a 12 chicos. Y yo lo primero que aprendí fue del abuelo Abdón. Andaba tras de él. Entonces tenía que aprender sí o sí. Claro, porque era su sombra de él. El abuelo Abdón me llamó en la década de 1980 para que fuese a tejer a Humahuaca, donde él vivía. Yo ya tenía mi familia y me fui a Humahuaca a tejer. Y ahora, ¿te acordás, Claudia, con qué orgullo nos dijo, mis hijos son todos tejedores? Así es, y son varios, y bueno, y por lo menos 2 de sus hijas siguen, ¿no es cierto?, en este oficio. También tiene un hijo músico, en fin, realmente fue una familia fantástica y que sigue teniendo esas raíces, ¿no?, que los une a la tierra. Maricel, quería hacer también un comentario. En estos pasajes que reflejan algunos episodios de la historia de Alancay, no quedan dudas de que hay un protagonista muy estimado, ¿no? Que en el relato se replican en sus variados oficios. Son los que obran a modo de los grandes maestros, ellos, esos que guían, que estimulan, que enseñan, ¿no? Y es la figura del abuelo. Hay que decirlo también, es una denominación que alude no solamente a los que son propios del linaje familiar, sino a otras personas adultas de la comunidad a las que se le tiene un gran respeto, ¿no? Bueno, hecho este paréntesis, si te parece, Maricel, ¿por qué no continuamos con esas otras life story, como suele llamarse en la literatura folclórica? Bueno, y ahora con alguna interlocutora mujer, ¿qué te parece? Perfectamente, ¿cómo no? Podríamos continuar con Asunción, que nos contaba lo siguiente. A los 7 años ingresé a la escuela, a primer grado. Yo ya sabía hacer las tulmas, así que se las vendía a las maestras. Sabía hacer de todo. Esto me enseñó mi abuela. Vas envolviendo las lanas para hacer el pompón. Las tulmas se hacían antes para poder comunicarse una hija con una madre. La hija va golpeando y la madre tejía. Se teje entre dos la tulma. Es la comunicación que había antes entre madre e hija. Siempre me gustó tejer. No te enseñan en el campo como hacemos nosotros hoy, que le enseñamos a nuestros hijos. Allá no. Si te interesa, míralo y aprendelo. El que quiere aprende, y el que no, no aprende. Y así aprendí a tejer. Mi abuela Plácida fue la única que me apoyó. En realidad, era mi bisabuela, era la abuela de mi mamá. Cuando yo le dije que quería tejer, que quería aprender, fue la única que me apoyó. Ahí nomás me dio 5 kilos de hilo y un tortero. Era de cerámica, para hacer la puishka y nada más. Eso fue mi iniciación. Ahí empecé. Era recontra sabia mi abuela. Mira, un día vino una señora que me dice, yo quiero un manto luna. Y le digo, ¿un manto que tenga una luna? Me dormí esa noche y siempre tengo esa conexión con mi abuela Plácida. Es como que ella es la que me manda las cosas. Esa noche en sueños me dijo cómo lograrlo. Y así hice un manto en degradé de rojo con una luna amarilla. Y se lo presenté a la señora. Estaba copada. Creo que le gustó mucho. Yo cuando tejo es como que me conecto.
Mi abuela decía que esta conexión me pasaba debido al nombre que yo le elegía a mi telar, que era de una persona muy sabia. Era el nombre de un abuelo y de un muy buen tejedor. Ella me enseñó que tenía que ponerle un nombre al telar. Y como yo fui la primera mujer que estaba tejiendo en telar, tenía que ponerle el nombre de un tejedor notable. Y allá en mi pueblo estaba mi abuelo Tito, que era muy buen tejedor y también muy buen curandero. Por eso mi telar lleva su nombre. Yo, antes de tejer, lo hago fumar, lo hago coquear, lecharlo, y así en todo. Eso me enseñó mi abuela. Mi abuela también me enseñó que nuestras herramientas de trabajo son nuestros compañeros y que todo tiene vida, porque mi abuela me decía que la piedra tiene vida, todo tiene vida, no solo la piedra, la madera tiene vida, entonces hay que pedirle permiso a todo lo que vas a usar. Cuando tiño, les digo a todos, discúlpame, voy a teñir, ayúdame, dame una mano. Es decir, que nada es sencillo, ¿no? Porque hay una naturaleza que está viva, de la cual participan justamente estas personas. Y no estamos hablando de tiempos pretéritos en absoluto, dado que en este caso la de Asunción, es una etnobiografía casi recientemente, del 2018-2019, ¿no? Que se fue completando. De manera que lo que ella dice no es algo pasado, aunque en el pasado también se creía o estaba dentro de la cosmovisión esta mirada del mundo y de la naturaleza, ¿no? Y justamente respecto a este comentario que acabas de hacer y que hace Asunción, obviamente, agregó algo muy interesante cuando afirmó: para mí, mis patrones son mis herramientas y por eso se merecen respeto y hay que hacerles fumar. Recordemos que el fumar es uno de los gestos rituales que se le ofrecen a Pachamama junto con los alimentos o con las bebidas que se le tiran, ¿no es cierto?, en la boca de la Pacha, pero el fumar también es parte de esos atributos que se le deben, con los que se le debe honrar, quiero decir. Y justamente dice, es para Pachamama porque Pachamama es la que te da todo. Si no fuera por ella, no tendríamos nada. Para nosotros, para mí como tejedora es así. Me gusta tejer. Por ejemplo, si yo estoy triste y me siento al telar, se me desaparece la tristeza. Es como que no hay nada que me haga daño, estoy feliz. Mi abuela siempre se comunicó conmigo después que falleció. ¿Y por qué esto ocurrió? Porque ella siempre fue una persona recontra respetuosa. Jamás era de bajarte la autoestima o de humillarte. Jamás me faltó el respeto. Y fue la única persona a la que nunca le escuché decir una mala palabra. Era recontra sabia, ¿no? Como lo dice varias veces. Todo lo que soy es gracias a ella porque me enseñó a no odiar, a no hacer lo que no me gusta, que a mis hijos les enseñe que deben respetar. Siempre siento que está presente. Todo lo aprendí de mi abuela Plácida. Desde que tenía 5 años me enseñaba a mismar, es decir, a hilar el hilo grueso, y nos enseñó a tejer, y después mirando, porque en mi pueblo, como ya lo sabemos, no es costumbre que la mujer teja en el telar rústico. El telar era cosa de hombres. Fui la primera mujer del pueblo que me rebelé y le dije que yo quería tejer en el telar. Bueno, este testimonio creo que merece también, Maricel, un comentario, porque nuevamente en este escenario puneño quebradeño irrumpe en escena esta figura irreemplazable que es la abuela en este caso, en realidad su bisabuela. Y en función de lo que nos relata, en la reiteración de estos recuerdos casi inalterables, porque sigue conectándose con Plácida por esa vía nunca bien ponderada que es la onírica, y la admiración incondicional que trasunta en su decir al referirse a sus mayores, visibles también, ¿no?, en el nombre del telar que oficia de alma mater. Ay, perdónenme, pero sabrán disculpar este detalle desprolijo. Está la abuela Plácida ahí haciéndote intermediaria.
Decía entonces que justamente ese cariño, esa admiración incondicional, ¿no? Y también el nombre que le ha puesto al telar, ustedes se habrán fijado también que mencionamos de nuevo a Don Tito, porque justamente Asunción también es nacida en Barrancas de Abdón Castro Tolay y también estaba emparentada con Don Tito Alejo y su gran familia, ¿no? Como son esas grandes familias en esta zona donde siempre hay algún agregado que pasa a ser un pariente más, ¿no? Y al que se lo considera también como abuelos. Quería decir también entonces que estas emociones y sensaciones que nos comunican en su decir tanto Ricardo como Asunción dejan al descubierto que esa comunidad rural de origen, en la que la autoridad de los mayores es indiscutible, cobra sentido al visualizar al mundo como un todo viviente que compromete a su vez a reiterados gestos de reciprocidad, por eso ella le da de fumar, por eso les pide permiso, ¿no? Y que asimismo se construye una y otra vez en el lenguaje de quienes saben hablar con los muertos, y aquí estoy parafraseando a Alejo Carpentier en ese libro hermoso que son Los Pasos Perdidos. Nada menos que Alejo Carpentier. Qué oportuna esta cita y recomiendo la lectura de Los Pasos Perdidos. Verdaderamente, como vos decías, Claudia, el telar deja de ser un objeto y se convierte en un sujeto. Podríamos decir en una prolongación del tejedor, en un alter ego de su identidad. Y veremos si, mencionando a los pasos perdidos, si estos son los pasos que también guían a la tejedora e hilandera de Purmamarca, Marta Yolanda. Bueno, Vamos yo a te leer, diría, si te claro, parece. lee algunos fragmentos, por favor, Sí, porque cómo también no, es una vida muy interesante y también esa conexión que tiene ella con sus mayores, ¿no? por supuesto, con mucho placer. Marta nos confiaba. En Tuxa vivía mi abuela Regina Puca y mi bisabuelito Santos. Todo lo que hoy sé de mi cultura me lo enseña mi bisabuela, un ser tan generoso, con muchísima paciencia. La vi hilar, tejer, para vender a don Pánfilo y darnos de comer. Yo puse el nombre Pushka a mi taller, en honor a mi bisabuelita. Era la que más hablaba de todo esto. Ella te lo transmitía. Era muy tejedora, muy hilandera. A mí se ve que la Pushka me llega, o yo debo o lo entiendo como una responsabilidad que tengo para con ella, porque ella estaba cieguita y seguía hilando. Nada la detenía. Todas mis hermanas de alguna u otra manera, todas sabemos tejer. No hilan, pero tienen noción porque nos han visto y han visto a mi mamá y a los abuelos hacer. Venimos de familia telera. Mi abuelo y mi bisabuelo materno y mi abuelo paterno eran teleros y varones. Yo recuerdo a mi bisabuelito tejer en el telar, en un telarcito allá en Tuxa, en medio del cerro, en un cavado así nomás, plantado así nomás el telar al aire libre. Y en lo que a mí respecta, no me dejaba tocar, encima que era niña, no me dejaba tocar ni sentarme al telar rústico. Ellos tejían muy duro y no tenían tiempo para andar tejiendo si yo hubiera hecho algo mientras tejían o si se les cortaba algún hilo. Un problema grave. Para ellos era mucho eso. Entonces no me dejaban. Lo que tengo que confiarles es que en mi persona, mi humanidad, mi ser vive en el telar, que confirma lo que acabamos de comentar. Así es, ¿no? Otra vez la percepción de los mayores es idéntica. Y en este caso podríamos decir que se confirma que en los pagos también de Asunción, como en los de los abuelos de Marta, los varones
eran los convocados a tejer en este telar rústico, que por otra parte es el que aportó la conquista y la colonización española en América, ya que era un telar en uso en Europa, ¿no? Y más allá de estos mandatos de la tradición laboral, sin embargo, ambas mujeres lo adoptaron y con mucho éxito, por lo que hemos podido apreciar de las obras que ellas nos han mostrado, ¿no? Bueno, ¿y por qué ahora no hablamos un poquito de Enzo, nuestro telero más joven? Mira, casualmente estaba por proponértelo ahora mismo, el más joven de todos nuestros tejedores. Y vamos a dar paso a su voz. Nos decía así: me acuerdo tanto de mi abuelito Calixto Yampa. Mi abuelito me decía que lo ayudara a tejer, pero yo no quería, era chico, no había terminado la primaria. Entonces me sabía pagar unos centavos solo para ayudarlo a enhebrar. Bueno, así empecé a enhebrar los hilos de la urdimbre. Pero cuando empecé a tomar más conciencia, aprendí muchas cosas con él. No sé por qué razón habrá querido que lo ayudara, pero fue así que me llegué a aprender de él. Me enseñaba. Después mi abuelo dejó de tejer. Ya estaba grande. Pero un día él me dijo: el señor que vino hoy me pidió que se lo teja. Un poncho. Entonces yo sabía más o menos cómo era, más o menos tenía una idea. Bueno, te ayudo. Entonces él me dijo: hace esto y abrimos el telar. Entonces me he dado cuenta que mi abuelito es como que empezó a revivir cuando abrimos el telar después de tanto tiempo que había estado inactivo. Entonces él me enseñó: vos tenés que hacer así. Clavó una estaca, tiramos los hilos, me enseñó a contar las portadas de la urdimbre. Yo me acuerdo que ese día armamos todo el telar. Me acuerdo cuando empecé a tejer. Sentía que mi abuelo se sentía vivo, se sentía más vivo. Y habíamos tejido el primer poncho después de tanto tiempo. A partir de ahí, empezó a hacer una conexión entre mi abuelo, a ver, una conexión entre mi abuelo y yo, porque aparte me empezaba a contar historias de su vida. Era muy interesante. Me empezó a gustar y yo sentía que a mi abuelito también. Cuando él vio que yo lo hacía bien y rápido, estaba contento. Durante la secundaria, todo mi secundaria me lo pasé tejiendo. Quería volver a tejer y ya empecé a retomar, hacer algo de ponchos jujeños, algo bien hecho y que se distinga como una marca. Quiero hacer una prenda para vestirla, no como antes que era solo para guardarse del frío. Igual quiero hacer tejidos que mi abuelo hacía, pero esta vez adaptarlos y adaptarles algunos matices en los colores, motivos, figuras. Esa es una idea a largo plazo. En mi casa podría armar una especie de hostal y allí podría apreciar los tejidos. Bueno, nuevamente el abuelo, ¿no? Como figura señera que se destaca en estos fragmentos de la historia de Enzo, de manera que ya no hace falta agregar nada más de lo que ya hemos dicho, ¿no? Sí, un recuerdo a don Calixto Yampa, a quien hemos conocido, con el que hemos compartido, con él y su familia, algunos almuerzos, algunos homenajes a Susan Santiago, del cual era esclavo. Así que, bueno, también para él nuestro gran recuerdo. Bueno, pero de lo que no quedan dudas, ya volviendo a Enzo, que este joven tiene una mentalidad de emprendedor, ¿no? Y aunque expresa su deseo de continuar con el legado que le transmitió don Calixto, ha puesto su mirada en algo más actualizado. Y pensó también está pensando en los potenciales viajeros y turistas que visitan la zona, y algo que nos pareció a ambas muy significativo, está atento en la estética que estos suelen buscar en las piezas artesanales. Creo, Maricel, que es una buena ocasión para también en este caso, para considerar que estos relatos que nos fueron confiados hasta el año 2019 y todos los proyectos que cada uno de ellos nos expresara con tanto entusiasmo,
lamentablemente han entrado en un cono de sombra debido a los 2 años en los que el planeta lucha con la pandemia que produjo el COVID-19. Por consiguiente, este norte andino, como todos sabemos, no queda alejado de estos embates y hoy, de acuerdo a lo que nos han transmitido durante esta antropausa, como lo diría ese escritor español Carrión, interpretando que la humanidad estuvo en un periodo de congelamiento de su presencia en la realidad, han tenido que subsistir realizando otras actividades diversas, entre ellas usar sus habilidades confeccionando, solamente por dar un ejemplo, barbijos artesanales, como fue el caso de Asunción, ¿no? De manera que, bueno, esto también es una realidad que estos tejedores tan entusiastas y tan, digamos, empecinados en seguir en última instancia con esa creación que les fue legado por sus mayores, sin embargo, no están pasando las vicisitudes que pasan muchísimos jóvenes acá y en todo el mundo, ¿no? Debido a circunstancias que, bueno, exceden a nuestro deseo. Bueno, ¿qué otra propuesta para ir terminando, Maricel? Bueno, a ver, Claudia, ¿te parece oportuno que incluyamos un relato folclórico, más precisamente un cuento local sobre el Quirquincho tejedor? Me encantaría. Eso de había una vez realmente me Mm, vuelve, ¿no? Nos vuelve a nuestra niñez. Así que sí, por adelante, supuesto, nos Maricel. remite a nuestra infancia y es maravilloso. Vamos a ver de qué se trata. El Quirquincho tejedor. Una vez, el Quirquincho necesitó un poncho nuevo y como era muy buen tejedor, decidió hacerse uno. Tomaba el vellón de lana de guanaco y de vicuña y formaba hebras muy finas, torciéndolas en el uso. Poco a poco se fue formando el ovillo. Cuando la lana estuvo lista, clavó 4 estacas en el suelo y armó el telar. Comenzó entonces a tramar la tela, el ovillo iba y venía, mientras los colores se entremezclaban formando guardas. Estaba en esta tarea cuando un quirquincho vecino que pasaba por allí le comentó que se estaba preparando una fiesta y que faltaban muy pocos días. El quirquincho no le dijo ni sí ni no, pero se entusiasmó mucho con la idea y comenzó a apurarse para terminar su poncho. Quería estrenarlo en esa precisa oportunidad. Como el tejido no avanzaba todo lo que él quería, hiló las hebras más gruesas. La tela ya no quedaba tan fina. Ahora la trama salía más gruesa y despareja. Pero el quirquincho quería terminar rápido y tejía afanosamente, sin darse cuenta de que los días pasaban. Una tarde pasó por ahí su vecino y le preguntó: ¿Qué está haciendo, Don? me estoy tejiendo un poncho para la fiesta. Pero mi amigo, si la fiesta ya pasó. ¿Cómo que ya pasó?, preguntó contrariado. Sí, mi amigo, la fiesta se hizo anteayer. Esto le contestó su vecino. ¿Y cómo no me avisó? Usted no me dijo que quería ir, y como estaba tan ocupado, pensé que no tenía interés. ¡Ay, qué tonto que he sido!, exclamó desilusionado. Ahora no tendría tanto apuro. Y siguió tejiendo con las hebras más finas. Y terminó el poncho. No era un trabajo como los que él estaba acostumbrado a hacer. Era muy visible el contraste que hacían las partes finas de las gruesas. Y Y bueno, bueno, ya ya está está hecho. hecho. Así dijo y lo usó igual. Pasó el tiempo, el quirquincho se hizo más viejo y ya no tuvo más ganas de tejer. Siguió usando ese único poncho hasta que pasó a ser parte de su cuerpo. Este cuento lo hemos tomado de Paulina Martínez, de Cuentos y Leyendas de Argentina y América. Y colorín Y colorado, esta historia se ha acabado. Que pase por un zapatito roto para que usted me cuente otro. así Bueno, será, así será.
Y bueno, lo que nos ha interesado destacar es estas vidas tejidas con tanto esmero, ovilladas, hiladas, con tanta dedicación y tanto arte, que han buscado nuevas estrategias para sobrellevar estos tiempos de pandemia. En el caso de Enzo, bueno, volcarse hacia el perfeccionamiento, hacia poder realizar una carrera, que es la de turismo, pero sin perder de vista, como hemos dicho, el trabajar desde su casa y el seguir la tradición de sus mayores, especialmente de su abuelito, don Calixto, que llegó a vivir más de 100 años. Y además, fundamentalmente, sí, Claudia. No, quería comentar simplemente que, bueno, en el caso de Marta, ella ha abierto una hostería y taller, ¿no?, que llama La Pushka justamente, y que puede encontrarse a través de Facebook. Y Asunción también, ¿no?, habilitó una página en internet, en Facebook, que se llama Artesanías La Luna, de manera que, así como muchos artesanos en el país, asociaciones también de artesanos, que hay varias en el país y que están trabajando ahora, bueno, han tenido que acudir a las nuevas tecnologías debido justamente a todos estos nuevos embates, y bueno, se abrirán nuevos horizontes, ¿no? Hay que ser realmente muy esperanzador, y ellos tienen suficientes garras, creo, como para seguir adelante. Y quería decir algo más yo, y que tiene que ver con ese fulgor inagotable de saberes, ¿no? Y desearíamos realmente que hayamos llegado a todos ustedes, a toda la audiencia, a todos los que han escuchado esta charla. Ojalá les haya interesado, pero fundamentalmente queremos realmente que estas historias de Ricardo, de Asunción, de Marta y Enzo, hemos recolectado muchas más, solamente hemos rescatado estas 4 porque no podíamos cansarlos. Creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque pensemos que son creadores, que son manos que crean, ¿no?, que siguen creando más allá de todas estas vicisitudes, y que también siguen custodiando ese legado artesanal invalorable, y que tendríamos de alguna manera que comprometernos a irradiar estos mensajes hacia todos los rincones de nuestro país, y muy especialmente interesar a los educadores y a través de ellos a los estudiantes, para poner en valor este patrimonio, ¿no? Que por otra parte, vale decirlo, y si me permitís, Maricel, agregar, que hasta es un tema este patrimonio textil para tomar como tema de estudio en las escuelas, tanto de nivel inicial como primario, y este tema podría oficiar hasta de un conocimiento transversal, porque toca todas las materias de la currícula, ¿no? Desde la tecnología, las matemáticas, la geografía. Pensemos nada más en los cálculos mentales, ¿eh? Siempre nos asombramos, ¿no es cierto, Maricel?, cuando pensamos, cuando ponen la urdimbre y ya tienen en mente, sin tener un patrón, tienen en mente el trabajo que va, cómo va a quedar terminado, con colores o no colores, o lisos o franjas o puntas, ¿no? Es realmente algo fantástico cómo funciona esa tradición oral y mental que sigue todavía funcionando, y uno lo puede ver en esas creaciones, ¿no? Entonces, también atraviesa la literatura oral, como bueno, acabamos de ver, lo artístico, ni qué decir, lo geográfico, entre otras facetas del conocimiento. Así que ojalá también pueda ser esta artesanía textil ese objeto brillante que vaya irradiando su luz a todos estos conocimientos. Y si me permitís, yo quiero las palabras finales. Hermoso lo que has dicho, me uno a todos esos sentimientos. Cuando, bueno, lamentablemente el año pasado tuvimos una de las últimas comunicaciones con Ricardo Alancay, él me decía que el tejido es un hilo inagotable, es un hilo que nunca termina, como tampoco nunca terminan esas vidas de los tejedores que continúan a través de sus obras, a través de sus hebras, de sus conocimientos. Simplemente decir que estos tejedores nos han deslumbrado siempre, y por eso hablamos de ese fulgor, de ese resplandor que irradian. Muchas gracias a todos por ser atentos escuchas. Muchísimas gracias, Claudia Forgione, Maricel Pellegrín.
maravilloso lo que cuentan, estos testimonios, estas vidas de estos 4 personajes, cada uno forjándose, como ustedes dijeron. Digo, no hay más para acotar, pero cómo el telar se convierte en sujeto y cómo viven y lo aman y cómo se van transformando, me parece que también refleja el compromiso que tienen ustedes, pero que también tenemos desde las instituciones en divulgar esto y en trabajar para que esto no se pierda. Creo que en el caso del MAP, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque tenemos una colección de textil fantástica, parte que la legamos de Carlos Guillermo Daus, parte también de todo un programa que hubo en el 2000 de compra de textiles y de justamente de recoger estos testimonios de las maestras tejedoras, y que a mí me da mucho orgullo porque venimos continuando con Ana María Cousillas y yo desde que estoy en la gestión también, mostrando que son temas que nos interesan como institución al margen de quien esté en el cargo. Y me parece que en toda esta cadena de trabajo que venimos haciendo hace muchos años, todos coincidimos que tenemos muchos maestros, y creo que una gran maestra, así como hablamos de Ricardo Alancay, una gran maestra para nosotros es Ruth Corcuera, que tanto ha trabajado el tema de los textiles. Así que creo que estamos las 3 alineadas y con el museo también, y me parece que nada mejor que hacer la primer ciclo de charlas con ustedes, para estas charlas dentro del 17º Salón de Arte Textil, para que se redimensione el significado que tienen los textiles hoy, ayer y que tiene que tener para el futuro, para nuestras nuevas generaciones. Así que un lujo tenerlas ambas dos, lindísima la leyenda del Quirquincho, y cuando ya estemos ahora en breve presencial, seguramente nos veremos para disfrutar de todo esto. Bueno, Ojalá así Muchísimas sea. gracias. ojalá. Muchísimas Gracias a vos. A ustedes Gracias por por el espacio. afecto. Muchas gracias. Y a seguir apostando realmente a nuestros textiles y a estos maestros, ¿no? Que con sus testimonios que ustedes bien transmitieron, nos emocionan y nos conmueven, ¿no? Así que hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.